como es mi costumbre personal, quisiera orar por mí mismo antes de comenzar a meter la pata. Padre en los cielos, yo oro pidiendo perdón por mis pecados, los pecados de los oyentes, para que haya un fluir de tu Espíritu Santo, para que entendamos lo que tú tienes que decirnos de tu palabra. Vamos a estar tratando hoy de asuntos abstractos, de elementos de teología que no son para niños, sino para adultos. Y por tanto necesitamos tu ayuda, tu presencia, el poder de tu Espíritu. Eso pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Yo sé que es costumbre de toda conferencista de expresar su sentir de gran honor para estar presente y ser invitado. Y eso voy a hacer y estoy haciéndolo. Muchas gracias. Pero también quisiera expresar un poco de mi interrogación de por qué me invitaron a mí a conferenciar sobre puntos y elementos doctrinales que sus profesores del Seminario San Pablo y también ustedes mismos podrían hacer. Hice la pregunta la última vez que estuve aquí al hermano Carlos y simplemente dijo, bueno, quisiéramos que usted venga. Creo que, hay diferentes perspectivas. Yo creo que lo que ustedes quieren es ver una perspectiva de estas doctrinas desde el punto de vista de un acento malo y la mala gramática. Debe ser eso. Muy bien. Pero entonces acaso eso es de un poco más de entendimiento en esos asuntos. Lo que vamos a tratar es parte de una serie de conferencias que doy que llamamos puntos controversiales de la fe reformada. Y Carlos y yo hemos hablado sobre cuáles puntos serían los mejores para ustedes, es decir, quisiéramos rasgar donde pican. Entonces, esta mañana, en la sesión matinal, vamos a tocar sobre todo lo que podemos sobre el asunto de libre albedrío, el punto de vista bíblico versus el punto de vista humanista o arminiano. Y eso será un poco también elementos filosóficos que no son forzosamente fáciles. No me considero experto en la materia porque todavía estoy estudiándolo. Porque todo eso de la naturaleza humana, la antropología bíblica, la teología sobre soberanía de Dios, todo eso entra en juego. Y vamos entonces es decir, no sabemos todo, pero sabemos algo, es decir, nosotros los seres humanos que hemos sido regenerados. Vamos a comenzar con la Biblia y quisiera que leamos Génesis 1:27. ¿Sabe que lo que me gustaría es un voluntario con buena letra que podría escribir esos versículos en el pizarrón? Alguien, un señor o señorita, acaso alguna maestra que sabe escribir, porque si lo escribo yo, saldría con un acento. No, es que mi letra es muy mala. Génesis 1:27, comenzando a hablar del libre albedrío. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora, ¿por qué estamos comenzando con el concepto de imagen de Dios para hablar de libre albedrío? No lo voy a decir todavía.
Simplemente vamos a tomar este concepto. Quisiera que lo pongan, lo fijan en su mente y guardándolo allá. La Biblia dice aquí, como ustedes saben, que seres humanos son creados a la imagen de Dios. Quisiera subrayar este punto. Esto es la definición de un ser humano. ¿Entienden eso? Es decir, en otras religiones ese concepto no existe, solo en el judaísmo y cristiandad. En el Islam el concepto de imagen de Dios no existe. Los seres humanos son simplemente otra criatura que Dios ha creado, solo que con más inteligencias y con una alma eterna, pero otra criatura. Es verdad que somos criaturas de Dios también, pero decir que somos criaturas de Dios, eso no es una definición suficiente. Somos también imagen de Dios. Y esa imagen vamos a ver en qué consiste. Muy bien. Así, bueno, hay otros textos. ¿Dónde fue mi secreto? Santiago 3:9 y Colosenses 3:9. Santiago 3:9. También sabemos que el hombre cayó en pecado. Estoy revisando cosas que yo sé que ustedes ya han estudiado en el seminario. Pero en Santiago 3:9 leemos que leemos que con ella, la lengua, al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Tiempo presente. Parece que según Santiago, cuando el hombre cayó en pecado, no perdió su identidad. Es todavía imagen de Dios. Eso es un punto que tenemos que guardar en mente. Que cuando el hombre cayó en pecado, no perdió su identidad. Lo que perdió era su santidad, o su inocencia más bien. Perdió su relación con Dios. Se ensució, pero no perdió su identidad. ¿Por qué? Porque la definición misma bíblica de un hombre es imagen de Dios. No importa cuán sucia se pone un hombre, es como una estatua. No importa cuántos pájaros visitan a esa estatua. Esa estatua de X, del Señor X, queda estatua. Alguien puede echar lodo o romper un pedazo, o sacar un brazo o que sea, ¿verdad? Es todavía imagen de ese hombre. Esa es su identidad. Si, por ejemplo, si hubiera un ángel nuevo creado y decía a otro ángel, ¿qué es ese oído de esa imagen de Dios? ¿Qué es? El otro ángel apuntaría a un ser humano y diría, ahí está uno. ¿Entienden? Nuestra identidad no puede perderse, ensuciarse, distorsionarse, perderse, romperse, pero no puede dejar de ser lo que es por definición. Ya. También Colosenses también dice lo mismo. Ya. Ahora, vamos a dejar eso por un momento. Ahora,
¿Cuáles son los puntos en disputa? Ya. Primero, menciono para sus apuntes, si están tomando apuntes, que en todos estos discursos vamos a estar hablando de cuáles son las dos presuposiciones arminianas en que todo el arminianismo está basado. Es primero, que la voluntad humana es autónoma. Segundo, que Dios está ligado a algún sistema de justicia fuera de sí mismo. Esas dos presuposiciones falsas es la base de todo el arminianismo. Ahora, ¿cuáles son los puntos en disputa entre el arminianismo y lo que creo es la fe bíblica? Bien, primero, definiciones. ¿Qué significa ser libre? ¿Qué significa una voluntad? ¿Acaso usted, voluntad libre o libre albedrío? Ahora, ¿acaso ustedes han notado que no hay en la Biblia ningún discurso largo sobre la voluntad? ¿Verdad? No existe. Sin embargo, sabemos que tenemos una voluntad. Y he pensado, ¿por qué? ¿Por qué es así? ¿Qué es una voluntad? Sabemos, la facultad para escoger. Parte del problema es que tenemos la tendencia de pensar en la voluntad como si fuera un órgano en nuestro cerebro, como si fuera algo flotando dentro de nuestras mentes. La cosa curiosa es que ningún médico ni científico ha podido aislar ese órgano porque no existe. Y explico por qué. Porque la Biblia habla del corazón, del carácter del ser humano. No es tanto que tenemos una voluntad, es que somos una voluntad. ¿Quiere ver su voluntad? Mírese en el espejo. Ahí está. Somos una voluntad. Nuestra voluntad es la reflexión de todo lo que somos en nuestro carácter. Y vamos a ver eso en la Biblia. Hermano, ponga el primer diapositivo, por favor. Ahora, esos son los puntos en disputa. ¿Qué significa libre? Luego, el efecto de la caída. Y luego, la responsabilidad del hombre frente a su incapacidad moral. Ya. ¿Puede escribir eso en el piso? Esas palabras. Libre, caída, libre y responsabilidad. Libre y responsabilidad. Por el otro. Ahora, aquí tenemos en la pantalla una clase de, ¿cómo se dice cartoon? Dibujo animado. Un dibujo animado que para mí refleja la manera en que el hombre natural piensa en sí mismo. Hay un hombre con un diablito en un hombro y un angelito en el otro hombro, y él está perplejo en medio entre estas dos seres o dos fuerzas, como neutral, teniendo que escoger entre las dos cosas. Eso es la manera en que el hombre natural percibe a sí mismo, percibe a su voluntad como un órgano, como un aspecto de su ser que es moralmente neutral, suspendido entre el bien y el mal. Vi una vez en un carro uno de esos rótulos que dice Dios está a un lado, el diablo está a otro lado, tú estás en medio y tienes que escoger. ¿Han oído a veces esta clase?
no puedo expresar lo que realmente pienso de esa filosofía sin decir malas palabras. Pero después de revisar solo de una manera ligera la Biblia, tendría que decir, ¿dónde en la Biblia dice que había alguna facultad humana que escapó la caída de Adán? ¿Dónde dice eso? Dice que el hombre en su enteridad cayó en pecado, ¿verdad? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Esa palabra de Cristo. El que peca llega a ser, ¿qué? Esclavo al pecado. ¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 6? El que peca es esclavo al pecado. Todo, es decir, cuando Adán cayó en pecado, no perdió ninguna de sus facultades. No perdió su capacidad emotiva. Todavía puede amar, solo que no puede amar a Dios. Es decir, por el pecado, es decir, todavía el hombre natural puede amar a muchas cosas. Puede hasta amar a la religión o a la filosofía, pero realmente y amar a algo que él dice que es Dios, fabricado en su mente. Pero amar al Dios soberano de la Biblia, someterse a Él, abandonando su autonomía, no lo puede hacer, no lo puede sentir el deseo de eso, ¿verdad? Porque todo su ser es esclavizado. Ahora, ustedes ya, si son pastores, ya han estudiado la doctrina de la depravación total, ¿verdad? Ahora, por tanto, según lo que entiendo de la Biblia, el hombre entero, incluyendo su voluntad, ha llegado a ser esclavizado. Un dibujo mejor sería, y no he podido arreglar eso, sería un diablo a los dos lados y otro en el corazón. Eso es. Ahora, el problema con el arminianismo es una presuposición escondida. La presuposición escondida es que la voluntad es autónoma, es decir, independiente de causas. Independiente de causas externas y también independiente de causas internas. Y vamos a ver que eso es absolutamente irracional y antibíblica. Ahora, la cuestión es que si la voluntad, vamos a ver otros textos. A ver, un momentito. Sí, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Pablo está usando otra vez, ya lo mencioné, esclavitud. Versículos 16 y otros en adelante. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos a aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Parece lo que Pablo está diciendo, que no existe una libertad en el sentido de neutralidad o autonomía, que seremos siempre esclavos a algo, o a la justicia o a la injusticia,
O por decirlo de otra forma, tenemos que reexaminar nuestra definición de la palabra libre, porque la palabra libre para el arminiano significa autónomo, neutral, no influenciado por ningún lado. ¿Entiende? Pero la Biblia parece aquí que Pablo no reconoce tal definición. Leamos, seguimos. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y liberados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora, es curioso, evidentemente por motivos, motivos literarios, tomaron la palabra esclavos del versículo 17 y lo tradujeron en 18 como siervos, pero en realidad es la misma palabra. Y quiere decir 18 también a ser esclavos de la justicia. Porque cuando eréis esclavos del pecado, eréis libres acerca de la justicia. Ahora, próximo diapositivo, por favor. Próximo. Eso es el concepto humanista de la libertad. Mal de un lado, el bien de otro lado, y la libertad es un punto autónomo en medio. Ya vimos eso en el dibujo. Eso es la manera en que el hombre natural piensa de sí mismo. Próximo diapositivo, por favor. Pero según la Biblia, libertad se define de otra manera. Porque vimos aquí que la Biblia define la esclavitud como pecado, o el pecado, estado de pecado, como esclavitud. Por tanto, la libertad se define como santidad. Piénsenlo. Note que la definición cambia por total en la Biblia. La libertad en la Biblia quiere decir un estado de santidad, no un estado neutral. A medida de que uno peca, pierde su libertad y viene a ser más esclavo, más esclavizado. A medida que busca la santidad y llegamos, digamos, progresando en nuestro estado de santificación, llegamos a ser más libres. Santidad y libertad son uno y lo mismo en la Biblia. No autónomo, no autonomía, no independencia, no un estado neutral, que a propósito es una absurdidad por varios motivos. Ahora, una vez que entendemos eso, vemos por qué el sistema o pensamiento arminiano es tan antibíblico. Porque cuando un arminiano ve en la Biblia términos como voluntad o libre o voluntad, él añade su presuposición de autonomía a esa palabra, cuando no está. Y interpreta eso diciendo, sí, la Biblia enseña libre albedrío en el sentido de que él quiere que signifique, es decir, una neutralidad moral. Él está añadiendo esa presuposición escondida de que la voluntad humana es autónoma. Pero veamos un poco la lógica de eso. ¿Es Dios totalmente santo? ¿Es Dios libre? Si Dios no es libre, ¿es Dios?
Dios es el ser más libre que existe o que podría existir. Ahora, regresando a la cuestión de la identidad de un ser humano. ¿Qué es un ser humano? Imagen de Dios. Entonces, ¿qué es la característica personal de Dios más destacante en la Biblia? Santidad. No es amor. Amor es importante, es un atributo divino muy importante. Pero hay más en la Biblia sobre santidad de Dios que todos los otros atributos juntados. Así, si somos hechos en la imagen de Dios, ¿dónde está nuestra libertad? En una santidad absoluta. ¿Verdad? Ahora, si la libertad significara suspendido entre el bien y el mal, tendríamos que decir que Dios no es ni bien ni mal. Lógicamente, tendríamos que decir que Cristo, cuando estuvo tentado por el diablo, que fue una tentación en que apenas escapó, porque era suspendido entre el bien y el mal. Cuando somos salvos, cuando los santos en el cielo son suspendidos entre el bien y el mal. Entonces vemos, pensándolo un poquito, vemos cuán absurdo es esa presuposición humanista de neutralidad y autonomía. Dios es incapaz de pecar. ¿Por qué? Porque un Dios mayor de él tiene una pistola a la cabeza. No, es eso. La voluntad es nada más que una reflexión de la naturaleza y carácter del ser en que la voluntad reside. Y no me gusta esa palabra reside, porque como dije, la voluntad creemos en, no tanto en libre albedrío o voluntad libre, sino en voluntad dependiente. ¿Dependiente de qué? Dependiente de lo que uno es. Dios no puede pecar porque es santo. No hay nadie que le impide pecar. No hay nadie que impide que los santos pecan en el cielo, pero no pecan por el mero hecho de que no les gusta. Nada más, porque no hay nada en su carácter que le atrae al pecado. Cristo dijo, viene el enemigo, es decir, antes de ir a la cruz, viene ya el enemigo y no tiene nada en mí. Bueno, yo no puedo decir eso. Tiene algo en mí todavía, ¿verdad? Es decir, Cristo estaba diciendo que Él no es capaz de hacerme caer. No porque soy tan fuerte, no porque soy, no por una arrogancia, simplemente porque no tiene nada a ofrecerme a mí. Ya me ha ofrecido todo lo que Él piensa que tiene y no me interesaba. Y eso es libertad. Eso es el concepto bíblico de libertad. Ahora, para dar un ejemplo, no me recuerdo si puse eso en mi libro, Si Jesús o no. Bien, de vez en cuando tengo que leer mis libros para recordarme de lo que creo.
Piensen en un hombre que está encarcelado, está en un cuarto y su compañero es una mosca. Él y una mosca son los únicos seres en ese cuarto, en esa celda. Y alguien le pone frente